El deporte siempre lo cautivó. De él aprendió que la disciplina y la constancia son ingredientes fundamentales para el éxito. Y por ellas, Joaquín Capilla Pérez pudo alcanzar esa difícil frontera de la consagración. Ahí, precisamente en el terreno donde se distinguen los buenos de los excelentes. Por eso, se convirtió en uno de los más distinguidos ejecutantes de clavados en el mundo. Pero su éxito no fue tarea sencilla. Su nombre se le reconoce ahora cada ocasión que se celebra una olimpiada, unos Juegos Panamericanos o competencias internacionales de la especialidad. Joaquín Capilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928. Desde muy temprana edad se interesó por la natación, a la que más tarde cambió por los clavados. Por su disciplina y alto nivel, Capilla logró formar parte del equipo nacional mexicano cuando solo tenía 17 años de edad. Dominó el trampolín de 3 metros y la plataforma de 10. Y desde esas alturas se manifestó como uno de los más elevados ejemplos del deporte nacional. Medalla de bronce en la Olimpiada de Londres en 1948. De plata en Helsinki 4 años más tarde. Y finalmente, medalla de oro 4 años más tarde en la Olimpiada de Melbourne en 1956. Esta última la consiguió luego de lograr un excepcional clavado de 4,5 vueltas al frente. Joaquín Capilla también ganó 4 medallas panamericanas de primer sitio en trampolín y plataforma respectivamente. Lo hizo en los Panamericanos de Buenos Aires en 1951 y en los realizados en la Ciudad de México en 1955. Por todo esto, todavía es el único deportista latinoamericano en conquistar en su carrera deportiva ese número de medallas olímpicas y panamericanas. Su fama y prestigio lo convirtieron en figura pública y por su imagen de campeón llegó al cine, estelarizando la película Paso a la Juventud. Viene luego un oscuro y difícil capítulo en su vida ligado al alcohol y al abandono. Esto es solamente un resumen de una trayectoria inmensa e intensa de un hombre que fue peldaño a peldaño superando los retos que le planteó la vida y tal vez él nos lo dirá, los retos que se planteó a sí mismo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a Joaquín Capilla por estar con nosotros. Señor Ricardo Rocha, gracias, es un honor, muy amable. Hemos descrito lo que fueron sus triunfos. ¿Qué es la gloria? Usted que la ha vivido, que la fue persiguiendo, que la fue tocando, palmando, acariciando hasta abrazarla toda. ¿Qué es llegar por fin a la medalla de oro, por ejemplo? Antes que nada quiero dar la imagen de que las personas que han tenido esos conocimientos como yo, que son las glorias del pasado, esas fueron allá, sí cierto, sí fueron glorias, pero la realidad es lo importante como es uno hoy en día, no lo que fue. Entonces me permito hablar, si me permite, sin decir la modestia aparte, sino porque fue la realidad, porque ahora me siento muy orgulloso de mis logros. Porque a Dios le pone a los señores, a las personas, los dones para hacerlo. Y yo no era una persona centrada, no me imaginaba las capacidades que yo podía llegar a ser y lo que fui. Y no me consideraba con la cosa de tener el gusto de aceptar el reconocimiento de las personas, el amor que le dan a uno, la entrega que viene en el estilo último que estuve, que le dan una banderita, un autógrafo. Es un amor, es un cariño que se siente uno millonario sin serlo. Son cosas de agradecimiento que ahorita a través de su programa quiero aprovecharme para regresar ese reconocimiento y ese cariño que en tantos años no he podido decir gracias a mi México querido. Y a personas que me ayudaron en mi deporte, que nunca les he podido dar gracias, como mi entrenador, que llegó a ser una especie de segundo padre. No hay actitudes de hacerlo, porque cuando ya llega una cierta madurez y poner no los pies en el suelo, sino en la roca del Señor, que luego le platicaré, es muy distinto. Viene uno a tener una seguridad que hasta uno mismo se extraña. Porque los milagros más grandes que hace Dios es cambiar a los seres humanos, como a mí me ha cambiado. ¿Quiere esto decir que, por ejemplo, en Londres, pese, entre comillas, haber obtenido la medalla de bronce, sintió que perdió? No, lo que pasa es que no tiene una idea de que pueda ser un medallista olímpico y destacado en el mundo entero. Pero después del bronce usted quería el oro.
Sí, claro, porque quería yo más. Y pasaron 4 años. Sí. Y siguió entrenando muy Sí. fácilmente, 8 horas diarias. Y llegó el 52 Helsinki y no alcanzó el oro. Llegó a plata. Sí. Y pasaron otros 4 años facilitos entrenando y llegó al oro. Sí. Es ¿Por qué? Es muy difícil Sí. hablar de uno mismo y glorificarse, ¿no? Pero No, pero yo quiero que me explique por qué, qué pasaba adentro, porque pues yo puedo decir, ya gané una medalla, aunque sea de bronce, ¿verdad? Sí. Y pararle ahí o de plata, pero ¿qué había dentro de sí para persistir y seguir? Porque es el único caso Una en la cosa- historia del deporte mundial Sí, ya le- en que va así de bronce a plata y a oro, pues, consecutivamente, ¿verdad? ese esfuerzo se llama fuerza de voluntad. La va requiriendo uno a través del deporte. Nada más que tiene uno que estar practicándolo constantemente, porque si deja uno de practicarlo se acaba la fuerza de voluntad. ¿Pero para qué? ¿Porque usted quería ver la bandera o que tocaran el himno en una Yo no lo olimpiada? sí. ¿O porque usted quería sentirse? Era consigo mismo el reto y decir, yo quiero ser. No. Yo, la primera vez que competí por mi país, que me fui a una olimpiada, y dije, ¿Pero qué demonios me metió en estas competencias? Tan a gusto que podía yo estar en un cine echando beso con mi novia. ¿Por qué estoy aquí sufriendo, con el estómago suelto? Y a la mitad de la noche se separaba uno espantosa. ¡Ay, es una espaldaza! ¡Ay, era sueño, ¿no? Sueño uno que cae de espaldas de 10 metros por la presión que tiene. A los 17, 18 años tiene que ser uno una persona muy madura para tener unos compromisos, porque no lo sabe uno, pues está uno representando a su México querido. ¿Qué pasa? ¿Le tiembla las piernas o qué? No, todo, unos sueños, se les unen las manos, dice, 2 días antes de las competencias yo no dormí nada. Y ahora estar unos ahí nervios es tremendos. espantoso. Cuando no tiene la experiencia es horrible, es una cosa espantosa que dice, yo no vuelvo a venir aquí, pero si me fue bien y tenía una medalla de oro, de bronce la primera vez, pues eso me impulsó más. Además que lo principal, yo no sabía que competía por todos los seres que se quedaban atrás de mí, de México, mis familia, mis amigos, gente como usted o personas que no me conocían, que compiten, que ahora lo sé, que yo cuando van los representantes de México, yo compito a través de ellos, y sus triunfos son mis triunfos, y sus derrotas son mis derrotas, No es y horrible. eso es México, ¿Cómo se ve la alberca, verdad? de la altura de Sí. No. Se ve como un confeti. Yo cuando ¿Sabe me- usted que yo le voy a presumir? Yo me aventé una vez. Sí. Porque en la preparatoria me dijeron que si no me arrojaba de la plataforma de 10 metros quedaba eliminado de la selección de la prepa. Y sí, claro que me aventé. Por primera y única y última vez. En mi vida prometí no volverlo a hacer nunca más. Y fue parado. Lo voy a felicitar. No fue clavado. Lo voy a Te felicitar. prometí porque que sí. nunca lo volvería a hacer, es espantoso. Me pasó lo mismo a mí también cuando tuve la oportunidad de entrar al Deportivo Chapultepec. Nunca me había echado una plataforma de 10 metros. Y tenía tanto entusiasmo. Y lo primero que corrí fue, ¡uy! Y ya que estaba arriba, de 10 se ve de 20. Se ve el doble de altura. Sí, se ve. No me eché. Sí. No me eché, es impresionante. Y la primera vez que salté, el vacío, el trancazo del agua que dice, no me vuelvo a echar, qué bárbaro. Pero con el tiempo se va uno acostumbrando. Y le digo otra vez, cuando tiene la vocación, se va impulsando y va practicando la fuerza de voluntad. No me diga, entonces no es valentía, sino temeridad, o sea, Sí. es tener o no tener conciencia de Descentrado, lo que está. ándele. Y ahí viene el valor, no tener conciencia de estar bien centrado. Y es uno arriesgado porque no tiene la precaución, no tiene la prudencia, es la palabra. De tener esa prudencia y se arriesga uno a ciertas cosas que después cuando ya a través de la vida lo reconoce, lo va uno diciendo por qué se aventó. Llegué a ser tan loco que dominé 5 clavados que nadie se echaba en el mundo. Y entre ellos las 4 vueltas y media, 4 vueltas y media que están en un libro, como una cosa extraordinaria. Nadie lo ha vuelto a hacer, ¿verdad? No lo han hecho hasta sí, ya lo Además fue hacen. el consagratorio para la medalla de oro. Usted, le dijeron, ¿cómo era? Pues era en inglés. From Mexico, Joaquín Capilla, y usted, ¿qué sintió? Yo no quiero inducir la respuesta, nomás quiero que me diga qué sintió, qué pasaron en esos minutos previos de que usted subió, llegó, hizo el clavado. Fue lo que Sí, pasó. estaba con unos nervios tremendos porque ya había tenido la experiencia de 3 metros, que nadie me podía ganar y tenía yo la facilidad de tener de 12 años de experiencia, 3 olimpiadas atrás. Digo, es la tercera olimpiada, que era lo mismo que la primera olimpiada. En la primera olimpiada me hubieran dicho algunos de presión, me suelto llorando ahí mismo, porque no hay superación, no hay
La experiencia es la palabra. Y no hay conocimientos de lo que puede uno lograr y de que se puede uno guiar a través de las competencias. Entre más fuertes las competencias, después de 12 años, sí tiene uno la experiencia. Y entre más duro, más se crece uno el castigo, porque tiene uno la experiencia, ya te sabe dónde está uno centrado. Y yo dije, si yo paso a finales en primer lugar, nadie me gane, a menos que caiga de espaldas. Y por querer cambiar un clavado para ponerlos en presión, porque la primera Olimpiada dije, qué bruto, qué presión tenía. Yo sabía que los que estaban compitiendo en la tercera Olimpiada en 56, ellos no tenían la experiencia que yo. Y les quise meter presión y quise cambiar el clavado mentalmente. Lo va a hacer más bonito, va a subir más alto. Y mentira, lo cambió no mentalmente y está mecanizado y ¡pum! Caí de espaldas. Después de 12 años, qué espantoso, qué bruto. Allá abajo me pegaba yo. Qué imbécil, qué bruto. ¿Cómo lo quisiste? ¿Cómo es posible que una Olimpiada después de 12 años caigas de espaldas? Pues, y gracias a que un americano me dice, sorry, Joaquín, aquí fue donde perdiste. Ay, me dio una enchilada, porque entonces sí se crece en el castigo, porque antes me hubiera destruido. Y gracias a eso, del primer lugar pasé al noveno. Y gracias a eso pude todavía agarrar tercer lugar de la plataforma de 3. Pero después que viene la de 10, y dije, cuidadito con cambiar mentalmente los clavados porque los falla uno. Igual que siempre, la técnica, porque están mecanizados, nada más ojo a la salida y ojo a la entrada. Y viene el último clavado, y le acusa el americano, porque eran 2 americanos contra mí. En mi época la cosa de los clavados era tremendo. El juez ruso, venía el clavadista ruso, le subía, y el juez americano pues le bajaba. Venía el clavadista americano y el juez americano le subía medio puntito, pero le subía medio. Y el ruso le bajaba. Pero venía el mexicano, el juez americano y el juez ruso y le bajaban los dos. Entonces tenía uno que estar como noqueando para que le dieran a uno una decisión como boxeador. Y francamente tuve que hacerlo. Llegó el último clavado, y el mismo clavado que era la vuelta y media al frente con 2 giros, que era el más difícil de aquella época. Lo echa un americano, un clavadazo de 8.5, 9. Y atrás me tocó la gran ventaja de que el que venía más cerca de mí, que venía en primer lugar y yo en segundo, venía Gary Tobian y echaba el mismo clavado, porque agarramos los 3, el mismo clavado que era el más fuerte, porque se deja que es el que tiene más experiencias, porque es donde saca uno los 10 o los 9. Pero nunca pensé yo que pudiera sacar ese 10. Y viene este muchacho y ay, se va a echar el mismo clavado y císcalo, diablo panzón, échale las tripas en un cajón y que se resbale con una cáscara de plátano, no, nada. Se echó un clavadazo de 9 y 9.5 y yo seguía atrás de él. Qué cosa tan más tremenda. Y cómo poderle ganar. Y dije, pues ya no voy a ser campeón olímpico. Ya se me fue la oportunidad de 3 que caí de espaldas y ahora con esta cosa. Qué bruto. Y dije, de concentración y dije, acuérdate de no cambiar el clavado, lo mismo. Y en el momento que hice exactamente lo mismo con concentración, de una práctica de 12 años que ahí la fue a llevar, la experiencia de tantas competencias en tantas partes de todo el mundo, ahí se desarrolló porque se queda sin el castigo, porque ya tiene unos dominios, ya tiene una seguridad. Y eché el clavado y al momento de entrar, cuando se siente que es un clavadazo, porque es un sonido muy especial, que se oye, y no salpica uno nada, porque el que menos salpica es la entrada más perfecta, porque en el aire puede decir, ay, bueno, está bien, ay, y es lo que saque los 10. Pero como al otro le habían puesto 8.5, 9, y a ese 9.5, a mí me tuvieron que poner 10, y uno de los jueces me dijo, no le pudimos poner 11 porque no se puede poner 11, pero apenas le pude ganar por 2 centésimas de punto. ¿En qué momento sintió que había ganado? Ay, cuando me anunciaron. ¿Cuándo entró? Sí, en el momento que yo entré, puse las manos y toqué el fondo. Cuando se siente, porque se toca la superficie del agua, y en ese momento se cacha al fondo, son 5 metros de profundidad, una rapidez de más de 60 kilómetros por hora. Es un choque que sabe uno que, ¡ay! Decía que entradaza. Y efectivamente, cuando salí, 10, 10, 10, 10, 10, y uno 9.5. De 7 jueces quitan la más alta y la más baja, puros 10. La primera vez que en un clavado ponían 10, pero estaban obligados. ¿Qué recuerda? ¿Qué Pero con una cosa que me empezaron a cargar y que había yo ganado, le dije, espérense. Acuérdense lo que pasó allá hace muchos años en Estados Unidos, que iba yo a ser por primera vez campeón nacional de Estados Unidos, que me empezaron a cargar y el noticiero y que los rusos, y de repente dijeron, no, el segundo lugar es Joaquín Capilla, primero otro. ¡Ay, qué desilusión! Y les dije, espérense a que anuncien oficialmente, no me empiecen a cargar, espérense. Sentado, campeón olímpico de la plataforma from you. Diving 10 meters, híjole, Joaquín Capella de México, híjole. Me agarró mi hermano, qué lindo mi hermano. Y al agua vestidos, una cosa pero preciosa porque ya era oficial. Y ahí es donde viene la seguridad y la conciencia. Y lo primero que volteé y me volví a Mario Tobar llorando. Qué cosa de hombre, que el más
aplauso, la cosa más bonita que me decía de satisfacción, nada más me decían, no, lo hizo bien, lo puede hacer mejor. Ese era su agradecimiento, su impulso, lo puede hacer mejor. Y es una cosa que lo tengo todavía grabado, pues muy sencillo decirlo porque no se le puede uno olvidar. A eso se refería. Eso fue el éxtasis, ¿verdad? Sí, una cosa preciosa y además que tiene... Oiga, señor Capilla, pero luego vino un momento muy difícil, la agonía, años difíciles después. No sé si puedo indagar en Joaquín Capilla, no solamente el deportista, sino el hombre. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Por qué un ejemplo? ¿Por qué un dechado no de profesionalismo, porque no había dinero en el deporte, sino porque un ejemplo como deportista, como un joven dedicado, pleno, absoluto, a llegar a la madurez como atleta, como clavadista, toda esta trayectoria que hemos descrito? ¿Por qué pasó lo que pasó después? Pues sencillamente me alejé de mi deporte y la vocación que yo tenía. Qué precioso que si esa vocación se puede vivir el día de mañana, porque se hace una profesión de ese deporte. Me metí al ambiente profesional, a Chacraos, Estados Unidos, estuve 8 años más chano. Pero lo que más me obligó a dejar es que había tal la presión de que si la próxima Olimpiada que yo fuera, después de haber sido campeón olímpico, o primer lugar, Cualquier cosa. Nada más que no había, el segundo lugar ya no era permitido, porque ya lo que había uno logrado se hace pedazos. Y entonces eso dije, no, yo tengo que pensarlo, mejor ahí les dejo, porque lo hace uno por el gusto. Retirarse a y tiempo. me retiré a tiempo, afortunadamente, pero sí encontré la facilidad de poderme realizarme porque me pagaron en Estados Unidos para ser profesional. Y qué lindo, que no se dedica uno toda la vida para ser clavados y encima me iban a pagar, ay, qué precioso, pues me fui impulsado por ello. Y también experiencias como hacer una película, tuve la oportunidad de hacerlo con Tintán, pero cuando no se tiene la vocación, pues la deja uno. Y mis respetos a los que están en filmación, que es tan tremendo y difícil como usted, que son unos profesionales, que estoy muy agradecido por estas oportunidades, entre paréntesis. Pero lo más bonito es que lo puede uno reconocer, porque le voy a ser sincero, nunca lo he dicho público. Pero cuando empieza uno a dejar el deporte y empecé a fumar, y empecé a tomar, y ya tenía yo problemas con ello y yo no sabía qué me pasaba. Y me caí a las borracheras y al alcoholismo. Y si le digo, no es que sea yo descarado, porque en mi opinión es el que le puede hablar de esta manera así, es que ha superado el pasado. Pero sí lo quiero hacer para que sea constancia, porque a pesar de que es uno una figura y que pueda uno ser un ejemplo, que tenga uno vergüenza y no saber darle una disculpa a mi familia, que lo hago públicamente de lo que me pasaba, porque ni yo mismo sabía qué me pasaba. Y le decía, Dios mío, ahora que soy campeón olímpico, que tengo el poder, la fama, regálame $1 millón de pesos. No nomás quería el poder, también, que no nomás la fama, sino el poder también. Y se empieza uno a glorificar y se hace uno un narcisista. Y el orgullo y la soberbia, y se va uno y se desvía. Y los psiquiatras dicen que el que es narcisista se muere narcisista. Y no es cierto, Dios me ha curado, porque Dios cura. Y simplemente me fui al alcoholismo y empezó todo el mundo a notar el borrachazo de Joaquín Capilla en los periódicos. Y otra vez se peleó Capilla en la cárcel y que no sé qué se llevó. Y supieron más, muchas veces en los periódicos, por mi alcoholismo que cuando fui campeón olímpico. Sí. Llegó hasta el fondo. Sí. ¿Cómo es? Pues recurre a lo que le estaba yo diciendo en esas oraciones que le decía a Dios, y ayúdame, Señor, me quitó familia. Ay, Señor, me quitó coche. Y entonces empieza uno a dudar, porque antes tenía yo muy bonita fe. Voy a ser un poquito coordinado para mis ideas, si me da un poquito de oportunidad. Hay 4 personas que se dedican a la demostración, como yo hoy en día, de la existencia de Dios con una Biblia en la mano. Y le demuestran, y no es cosa de religión. Este es Dios, y se lo dice porque es palabra de Dios a través de su hijo Moisés. ¿Es verdad lo que se llegó a saber acerca de usted, que estaba así de plano en la indigencia, en el abandono total? Totalmente. Si usted no cree conveniente que cuando a través de 12 años se adquiere fuerza de voluntad para ganar una medalla de oro, cuando yo me fui al alcoholismo perdí la fuerza de voluntad porque no pude dejar de beber. Y yo no sabía qué me pasaba, y aceptar la derrota total de que uno es alcohólico, que es espantoso, es horrible. Y llegar a la desesperación, me corté las venas, nada más para avisar que a mis familiares que tan lindamente me atendieron, que estaba yo enfermo y no sabía qué me pasaba. Pero llega una soledad a tal grado de odiarse a sí mismo,
de despreciarse. Yo no tuve valor para matarme. Pero ahora lo reconozco, ahora sé que Dios me dio la oportunidad de seguir viviendo porque creyó que yo tenía solución todavía. Joaquín Capilla, ¿no será que esto mismo fue producto de tanto esfuerzo, de haber tocado la cima? Y después de la cima, como usted bien decía, ya no había en lo suyo mucho más que hacer, o prácticamente ya no había nada más que hacer. Y después de eso vino el derrumbe. Ahora más que nunca lo sé, por haber abandonado a Dios. Hay una cosa que decía yo, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Yo siempre veía las huellas junto a mí, que ibas caminando y me protegías en los clavados, en las plataformas. Y ahora que más te necesito, que no tengo nada ni nadie, ni me tengo a mí mismo, ¿por qué me has abandonado? Ya no te veo las huellas. Y ya lo sé, y me dice la voz, es que ahora te llevo cargando, hijo mío. Dios no me ha dejado nunca, yo dejé a Dios. Y yo me glorifiqué en mí, y se llama narcisismo, y se llama soberbia, y se llama orgullo. Y cuando está uno lleno de eso, la única cosa que en ciertas personas se da uno al vicio. Y que dicen que es una enfermedad incurable. Y sí es cierto, yo dejé de beber en Alcohólicos Anónimos desde 1969, pero nada más dejé de beber. Y ahora que me he encontrado este objeto, simplemente me resbalé con una cáscara de tequila y me encontré a Dios. Porque eso es donde yo estoy extrañado. Porque el milagro más grande para mí es como me ha cambiado a mí. Tengamos paz, amor, comprensión, bondad, sentimientos que se han olvidado. Y no utilizar a la gente para llegar uno a ser millonario y glorificarse uno mismo, o como a mí me pasó. Ese es el mensaje que puedo decir porque no puedo dar consejos. Muchas gracias, Joaquín Capilla. Siempre hemos dicho que en este programa la intención es que hagamos del pensamiento una aventura. ¿Quién iba a sospechar que una conversación con un campeón olímpico tomase estos derroteros para fortuna nuestra? Gracias de nuevo, Joaquín Capilla. Señor Rocha, nomás un segundito, porque los que están atrás de usted muchas veces no se les agradece, que son los que hacen este programa. Les voy a agradar un cariño a todos porque gracias por esta oportunidad tan divina. No he podido dejarlo porque esperé 31 años para decir esto. Y usted me la ha proporcionado. Señor Rocha, muchas gracias y mi admiración. Al contrario, muchas gracias de verdad a Joaquín Capilla.